Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer esta hermosísima Catrina. Miren nomás qué hermosa que es. Esta Catrina mide aproximadamente 17 centímetros de alto y se teje en dos piezas, es decir, que la cabeza y el cuerpo van aparte. Para tejerla les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, que siempre son de gran ayuda cuando lo hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. También les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a la Catrina. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Quise hacer esta Catrina, además de que me parecen hermosas, como agradecimiento a toda la comunidad mexicana que me sigue aquí en el canal. México es el país del que más tengo seguidores y de las personas también que más he recibido apoyo en forma de súper gracias. Así que esta Catrina es también una forma de mostrarles mi agradecimiento por su apoyo. Recuerden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos porque, además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo voy a corregir a través de los subtítulos. Este tutorial va a estar dividido en dos partes. En esta primera parte vamos a aprender a hacer la cabeza y en la segunda parte haremos el cuerpo. Entonces vamos a comenzar haciendo la cabeza de nuestra Catrina. Para la cabeza vamos a empezar en blanco haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Y vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. Y ahora vamos a darle vuelta a este cuello con ayuda de algo rígido como un palo de madera como este o el mismo mango del ganchillo. Vamos a empujar para darle la vuelta al tejido para que este cuello quede por el revés. Con cuidado vamos a ir dándole la vuelta a esta parte. En mi caso, debido a que el hilo que yo uso es muy rígido y no cede, no es flexible, entonces es más difícil darle la vuelta al tejido, pero normalmente los hilos son más flexibles, así que debería darles menos problema el girar este cuello. Yo aquí con paciencia voy dando la vuelta. Así es como queda. Y ahora retomamos. Entonces vamos para la vuelta número 9, tejiendo solamente en las hebras traseras, es decir, en blue. Y vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. Así, aquí ya empezamos a dar la forma a la cabeza hacia afuera. Y ahora en la vuelta 10
Vamos a hacer 15 aumentos para tener 30 puntos bajos. Así vamos. Ahora en la vuelta 11 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 10 veces para tener 40 puntos bajos. En la vuelta número 12 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 48 puntos bajos. Así vamos. Y ahora en la vuelta número 13 hacemos 7 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 54 puntos bajos. Así, aplanamos esta base, este es el ancho total de la cabeza. De esta forma, y vamos a hacer ahora 10 vueltas de los mismos 54 puntos bajos. Así vamos. Ahora vamos para la vuelta número 24. Y vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 48 puntos bajos. Así, ahora en la vuelta número 25 hacemos 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. Así, y ahora antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad. Yo voy a estar utilizando ojos de 12 milímetros y para ubicarlos vamos a empezar a contar desde la última vuelta que tejimos, 8 vueltas hacia atrás. Y entre las vueltas 8 y 9, con 10 puntos de separación entre ellos, vamos a ubicar los ojos. Entonces primero ubicamos un par de alfileres para fijarnos en que queden bien ubicados en la cabeza y vamos a proceder a poner entonces los ojos de seguridad. Así quedan los ojos de seguridad ya ubicados y ahora vamos a continuar tejiendo. En la vuelta 26 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 27 hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Así vamos a comenzar a rellenar la cabeza. Ahora en la vuelta 28 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Continuamos rellenando y ahora en la vuelta 29
vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 30 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Así y hacemos ahora 6 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar y cerrar. Vamos a dejar una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Tomamos la aguja lanera y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron. Alamos, introducimos por el centro del cierre y sacamos por la parte de atrás de la cabeza de esta forma. Así se ve la cabeza de nuestra Catrina, así quedó. Y ahora vamos a hacer la sonrisa. Para eso vamos a tomar un hilo negro más fino y la sonrisa va a ir ubicada aproximadamente sobre esta vuelta, es decir, aquí tenemos el borde de los ojos, saltamos una vuelta, entonces aproximadamente por aquí, en los 6 puntos centrales que ubiquemos entre los ojos. Entonces vamos a sacar por uno de los costados de esos 6 puntos que identificamos, aproximadamente por acá, y volvemos a guardar el hilo en el otro extremo de los 6 puntos acá y vamos a sacar el hilo nuevamente un punto a continuación de donde iniciamos la sonrisa. Por aquí el hilo lo podemos dejar un poco suelto en el centro para poder dar la forma a la sonrisa, así. Y volvemos a guardar el hilo por el punto de abajo para marcar la primera división de la sonrisa. Ahora vamos a sacar el hilo 2 puntos más allá, aquí en el centro, de esta forma. Volvemos a guardar el hilo aquí por el centro, abajo, aquí, y volvemos a sacar el hilo un punto antes del final de la sonrisa, por acá, así, y guardamos nuevamente por el punto de abajo, por este punto de acá, y sacamos el hilo por la parte de atrás de la cabeza. Organizamos bien estos puntos, organizamos la sonrisa para que quede bonita, algo así, que se vea bonita, así es como debe quedar aproximadamente. Y eso sería todo por los detalles por ahora, porque el resto de detalles del rostro los agregaremos al final. Entonces ahora vamos a continuar y vamos a hacer el pelo. Para eso vamos a utilizar este color lila o el que ustedes prefieran, este es opcional por supuesto, y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos.
En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora en la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora en la vuelta 7 hacemos 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. En la vuelta número 8 hacemos 6 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 48 puntos bajos. Ahora en la vuelta 9 hacemos 7 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 54 puntos bajos. Ahora en la vuelta 10 vamos a hacer 26 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 56 puntos bajos. Y vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 56 puntos bajos. Así tenemos esta base del pelo, en ese punto ya podemos rematar y cortar. Y ahora para las trenzas de su peinado vamos a cortar 6 hebras de aproximadamente 50 centímetros de largo. Vamos a tomar cada una de las hebras, la doblamos por la mitad y con ayuda de la aguja vamos a engancharlas aproximadamente en el punto medio al frente del cabello, es decir, aproximadamente por acá. Enganchamos el hilo y lo anudamos de esta forma, así. En ese mismo punto vamos a tomar otra hebra, la anudamos del mismo modo. Así. Y ahora en los siguientes 2 puntos que tenemos aquí disponibles hacia este lado, vamos a enganchar también de a 2 hebras en cada uno de los puntos. Así es como quedan estas hebras
Entonces aquí tenemos 12 hebras de hilo en total, entonces vamos a dividirlas en 3 mechones de 4 hebras. Y ahora vamos a empezar a trenzar esto aquí. Hacemos entonces la trenza así. Así es como debe quedar esta trencita y vamos a trenzar aproximadamente hasta que lleguemos a la mitad del cabello en la parte de atrás, que quede algo suelto. Y entonces al final lo que vamos a hacer es darle vuelta a todas estas hebras que quedaron juntas para poder anudarlas de esta forma y cerrar todos los hilos en este punto de esta forma. Así queda esta primera trenza. Luego guardaremos estos hilos al final. Estos hilos irán hacia adentro, pero por el momento dejamos suelto esto para hacer las demás trenzas. Entonces hacemos lo mismo al otro lado, en los 3 puntos de este lado, para hacer la otra trenza. Así quedaron entonces las 2 trenzas del frente. Así es como se ven. Y además hice lo mismo, pero enganchando ahora los hilos en los puntos superiores, en los 3 puntos superiores de cada una de las trenzas que hicimos primero. Repetí el proceso exactamente igual para hacer las otras trenzas, entonces nos quedan un total de 4 trenzas para hacer el peinado de nuestra Catrina. Y para ubicar esto en la cabeza, primero que todo, vamos a guardar las hebras por la parte de atrás de la cabeza. Las trenzas deben quedar al derecho, nos fijamos que queden rectas y llevamos las trenzas hacia atrás y con cuidado, con ayuda de la aguja, vamos a pasar todas las hebras que quedaron hacia la parte interior del tejido, aquí de la base del pelo. Pasamos todas las hebras de tal manera que ya nos queden allí guardadas y que al pegar el cabello a la cabeza queden allí fijas. Voy a hacerlo y ya les muestro. Así queda ya esto hacia adentro, así se ven las hebras por la parte de adentro de la cabeza. Así queda aquí en la parte de atrás. Puede que sea un poco tedioso pasar tantas hebras hacia el otro lado, pero con paciencia podemos lograrlo. Entonces así es como quedan estas trenzas y ahora vamos a ubicarlas en la cabeza de nuestra Catrina. Entonces vamos a introducirla de esta forma para mirar primero cómo debe verse antes de pegarla. Entonces ubicamos que quede equidistante, que quede bien centrada, algo así aproximadamente, de tal manera que sobre los ojos queden aproximadamente 6 o 7 vueltas libres, algo así. Y una vez tengamos esto así, que ya hayamos pegado esta base con silicona, vamos a ubicar las trenzas. Entonces tomamos primero las trenzas de atrás y las vamos a pegar también con silicona justo al lado del borde del cabello, de esta forma. Y la de adelante la pegamos también justo enfrente de la otra, así. Y hacemos lo mismo con las trenzas del otro lado. Primero esta y la segunda al frente. Entonces nos tomamos nuestro tiempo para organizar bien estas trencitas y que queden bonitas. Entonces voy a pegarlas y ya les muestro cómo quedan. Así queda ya el cabello ubicado, así se ven las trenzas. Miren qué bonito que se ve esto. Así ha quedado por la parte de atrás. Y ahora vamos a hacer los detalles del rostro.
Entonces, primero vamos a tomar una sombra oscura, una sombra negra como esta. También lo pueden hacer con pintura. La idea es hacer simplemente un sombreado oscuro en todo el contorno del ojo. Entonces yo voy a estar aplicando estas sombras alrededor del ojo así. Algo así aproximadamente. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Así, y recuerden que estos detalles ustedes los pueden hacer con los materiales que más les gusten, pueden hacerlos con hilo, pueden hacerlo con piedras. Yo lo voy a hacer con esto que es como una especie de glitter o de lentejuelas que son brillantes. Entonces voy a tomar estas que son plateadas inicialmente. Y lo que voy a hacer es pegarlas en el contorno de los ojos, donde acabamos de hacer las sombras encima de ese contorno. Con ayuda de pegamento vamos a pegar cada una. Entonces lo que yo hago es poner pegamento en la punta de un palillo como este. Aplico el pegamento en la parte donde quiero que vaya la lentejuela, tomo una con el dedo de esta forma y lo pego allí y así ya queda ubicada. Y continuamos haciendo lo mismo. Y así es como queda el contorno del ojo. Le puse un total de 9 lentejuelas en el contorno y hago lo mismo en el otro ojo. Así quedan, así se ven. Y ahora vamos a hacer también un segundo contorno, esta vez con lentejuelas doradas, y la idea es pegarlas intercaladas de esta forma. Entonces voy a pegar estas lentejuelas y ya les muestro cómo queda. Antes de continuar les muestro el material que yo estoy utilizando. En estas botellitas vienen lentejuelas de diferentes colores, también de diferentes formas, porque vienen también corazoncitos, vienen estrellas y además también viene escarcha. Esto yo lo conseguí en AliExpress, lo pueden buscar como lentejuelas o glitter. Y bueno, así es como quedó esta parte dorada en el contorno de los ojos de nuestra Catrina. Y ahora voy a hacer un corazón en el centro de la frente de la Catrina. Entonces para eso voy a hacer el corazón, la forma del corazón con pegamento. Y le voy a aplicar escarcha rosa o roja encima. Ustedes pueden también elegir el color que prefieran. Y así es como queda este corazoncito. Así es como se ve aproximadamente. Se ve muy bonito. Y bueno, además yo voy a hacer un par de líneas sobre la parte dorada superior para hacer como lo que serían sus cejas. Así, de diferentes colores las hice y además le puse un corazoncito encima del otro corazón y en el centro a manera de nariz un corazón invertido. Recuerden que ustedes pueden hacer esto como prefieran. Entonces así es como quedaría. Y eso sería todo para los detalles del rostro de nuestra Catrina y ahora vamos a hacer las flores. Para las flores vamos a utilizar 3 colores y empezamos en este azul haciendo 28 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto bajo.
En la siguiente cadena hacemos un punto alto doble. Hacemos un segundo punto alto doble en el mismo punto. A continuación hacemos un punto bajo y vamos a repetir lo mismo hasta completar toda la cadena. Entonces comenzamos haciendo un punto bajo, hacemos a continuación un aumento de punto alto doble, un punto bajo a continuación y así repetimos. Y así es como queda. En ese punto ya podemos rematar y cortar. Vamos a estirar esta pieza un poco, a enderezar cada una de estas puntas, algo así. Estiramos aquí un poco y ahora, escondiendo estas hebras hacia adentro, así, vamos a aplicar silicona en todo este interior de esta pieza, así, y vamos a empezar a enrollar esta forma. Simplemente así empezamos a enrollar. Al final estiramos un poco y listo. Así queda formada esta florecita. Son florecitas sencillas de tejer, pero que quedan bonitas. Y ahora simplemente vamos a hacer lo mismo en diferentes colores. Vamos a hacer 9 flores en total. Entonces yo hice 3 flores en este color azul. Hice 3 flores en amarillo e hice 3 flores en fucsia. Así, aquí ya tengo las 9 flores listas y lo que vamos a hacer es ubicarlas en la cabeza de nuestra Catrina, intercaladas. Entonces vamos a empezar poniendo una en el centro. Voy a poner esta de color fucsia. Ustedes pueden decidir si pegarlas así planas o si pegarlas un poco inclinadas, así para que se vean bien desde el frente. Entonces voy a ubicar primero esta en el centro y luego distribuimos 4 y 4 a cada lado de la cabeza, intercalando los colores. Entonces aquí yo continuaría con el amarillo, luego con el azul, así, y distribuimos entonces las flores en todo el contorno y ya les muestro cómo queda. Y así es como quedan, así quedan ya distribuidas las flores. Miren qué bonita que se ve nuestra cabeza de Catrina. Esta sería ya la primera parte del tutorial. Entonces en la segunda parte estaremos tejiendo el cuerpo. Y no olviden que pueden mirar las fotografías finales de los amigurumis en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram y en Facebook como amistejiendomomentos o @amistejiendo, para que puedan hacer estos detalles lo más parecidos posible, para que puedan ver estos detalles en fotografías de alta calidad. Y bueno, también recuerden que si este tutorial les está gustando y les ha sido útil, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Entonces nos estaremos viendo en la segunda parte para terminar nuestra hermosa Catrina.